Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Muchas veces en el mundo de los negocios se hace necesario unir esfuerzos para potenciar el crecimiento de las organizaciones, de forma tal que en la unión de dos o más compañías pueda generarse un crecimiento exponencial en los negocios de las mismas y también de los beneficios para los accionistas, que finalmente son quienes quieren recibir un rédito por la inversión que realizan. Desde una perspectiva eminentemente de negocios, la unión de dos o más compañías puede significar para las interesadas una importante reducción de costos, ya que puede haber una reestructuración en las mismas que signifique una reducción de nómina, unida a un incremento muy importante de la facturación de la empresa resultante, por lo cual, como ya lo dije, el beneficio para los accionistas de las empresas partícipes se puede incrementar de una forma muy importante. Esta es la razón por la cual las fusiones de compañías, o como algunos también las llaman, la fusión de empresas, es uno de los procesos de reorganización societaria más complejos en la práctica, pero también uno de los más usados. ¿Para qué? Para consolidar empresas. De ahí que haga parte de la conocida práctica internacional M&A, de Mergers and Acquisitions o fusiones y adquisiciones, porque su resultado puede permitir la integración de empresas en el mercado, que puede generar una mayor eficiencia, conseguir una mayor cantidad de capital, permitirse un crecimiento inorgánico y exponencial. Respecto a la adquisición de compañías, hablaremos en el siguiente podcast. Por ahora vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la fusión de sociedades o de empresas. Los procesos de fusión de sociedades en muchos casos se hacen muy relevantes desde el punto de vista empresarial para consolidar el patrimonio, para consolidar operaciones, para procurar la atracción de capitales, buscar eficiencias, mejorar la competencia en el mercado, para una eventual adquisición o enajenación de acciones y así evitar el agotamiento de los derechos de preferencia que tienen los accionistas allí. Es un tema complejo, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Aunque para los procesos de fusión se requieren integrar varias áreas del conocimiento, básicamente económico, financiero y contable, legal y tributariamente también es muy importante tener buenos asesores, pero en algunos casos estos no resultan suficientes, porque es que además se requiere contar con aspectos estratégicos de planeación, y por eso en próximos episodios, cuando hagamos colaboración con algunos expertos en estos temas, vamos a valorar con ellos las implicaciones que una fusión o una adquisición de una compañía tiene en aspectos tan importantes como la cultura organizacional y cómo debe gestionarse el cambio que implica para todos los involucrados esta nueva situación, que es la que se presenta cuando dos compañías se unen, dos o más compañías se unen, o se crea una nueva o se adquiere una nueva compañía. Por esta razón resulta más que pertinente abordar el tema de las fusiones de sociedades y abordar las preguntas que con más frecuencia se presentan en este tipo de situaciones y las que yo he tenido que resolver en el desarrollo de mi práctica profesional. La primera de ellas, la más elemental: ¿qué es una fusión de sociedades comerciales o una fusión de empresas, como la llaman algunas personas? Desde el punto de vista estrictamente legal, la fusión de sociedades es una reforma de estatutos que constituyen un mecanismo de reorganización que permite que dos o más compañías se disuelvan sin liquidarse para trasladar en bloque su patrimonio a una sola, es decir, integrarse en una sola compañía, o transferirlo a una nueva sociedad que se crea como consecuencia de esta fusión. Se denomina entonces a las sociedades participantes en este proceso de fusión de sociedades como la sociedad absorbente, que es la sociedad que sigue existiendo, y la sociedad absorbida, que es aquella que desaparece después del proceso de fusión porque se disuelve sin liquidarse y se transfiere y se une a la que está siendo absorbente. ¿Qué razones llevan a una sociedad, a los accionistas o los socios a considerar la necesidad de llevar a cabo un proceso de fusión? Son decisiones eminentemente económicas, de negocios. Son múltiples esas razones. Podemos encontrar varias. Las que yo he visto en el desarrollo de mi práctica profesional son las siguientes: la necesidad de obtener un crecimiento en el mercado a partir de la integración de sinergias o la diversificación de actividades. Hay compañías que son buenas en una cosa, otras son buenas en otra, y unámonos para hacer lo mismo.
o para complementar nuestras actividades. Segundo, la búsqueda de recursos para financiar proyectos propios o para evitar desaparecer del mercado. Pasa muchas veces que tenemos un empresario que está en una situación precaria, pero tiene un negocio con unas muy buenas perspectivas, con una muy buena experiencia y se une a otro para no desaparecer y generar estas sinergias de las que hemos venido hablando. En tercer lugar, una reorganización societaria o accionaria interna para buscar ahorros en el funcionamiento de la empresa o eficiencias en la prestación del servicio o la búsqueda de compensación de cargas fiscales. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces hay empresas que se dedican a lo mismo, básicamente a lo mismo, con productos muy parecidos. Entonces la decisión que se toma económicamente por parte de los empresarios es: venga, sentémonos, definamos cómo va a ser nuestro negocio, miremos que estamos haciendo básicamente lo mismo, unámonos y ataquemos el mercado, su participación en el mercado, unámosla a la mía y generemos una participación conjunta que nos va a hacer mucho más robustos, mucho más fuertes y nos va a permitir seguir avanzando con mejores perspectivas. Para consolidar o realizar un proceso de fusión es quizás lo más importante comprender que todo debe partir de las necesidades de cada una de las empresas. Hay que ver qué necesita una, qué necesita la otra y generar esas sinergias. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta al momento de realizar un proceso de fusión de sociedades? Debido a las implicaciones económicas y legales que genera un proceso de fusión de sociedades, son varios los aspectos que hay que analizar en este tipo de situaciones. El primero de ellos es la identificación del proceso. Después de evaluar la necesidad de realizar una fusión, cuando ya se ponen de acuerdo los empresarios, resulta muy relevante el acompañamiento de expertos para que analicen si realmente la fusión de sociedades es el proceso que se requiere para los fines propuestos. Y de ser así, identificar la clase de fusión que sea aplicable y conveniente para los intereses de ellos. En segundo lugar, de valoración. Si la fusión de sociedades se va a realizar entre compañías que no hacen parte del mismo grupo empresarial, sino que son sociedades de diferentes dueños, es muy importante tener en cuenta que, como estas sociedades no se conocen internamente las operaciones de la otra, una no conoce bien la operación de la otra, o no se tiene conocimiento de cuál es el manejo que tiene cada una de esas compañías, lo primero que hay que hacer es un due diligence o una debida diligencia, a fin de poder determinar el estado real de la empresa para ver cuál es realmente la situación en ese proceso de fusión y obtener, a través de un equipo interdisciplinario que normalmente está conformado por abogados, por financieros, por contadores y por gente de la parte administrativa, un informe que identifique con detalle los problemas, riesgos y contingencias de las empresas participantes en el proceso de fusión para lograr una valoración igual en los procesos y en las compañías. Porque, obviamente, recuérdese, esto tiene una serie de implicaciones legales, tributarias, al momento de consolidar los patrimonios. Entonces, obviamente, al ser esto así, hay que verificar muy bien cuál es la situación real de las compañías que van a participar en este proceso. En tercer lugar, los temas legales y societarios. Para llevar a cabo un proceso de fusión, debe constatarse que las sociedades, al interior de cada una, los accionistas estén mayoritariamente de acuerdo, se cuente con las mayorías estatutariamente previstas para poder aprobar los acuerdos de fusión, con el fin de evitar un reproceso en la operación o vulneración de derechos de los accionistas o incluso de terceros. En cuarto lugar, hay que verificar fiscalmente cuáles son las implicaciones. Porque al margen de la fusión que usted vaya a realizar desde el punto de vista societario, eso, digamos, en este momento desde el punto de vista fiscal no importa, tiene que considerarse que bajo el régimen fiscal existen diferencias en los efectos en las fusiones. En Colombia, particularmente, el estatuto tributario, después de numerosas reformas a partir del año 2012, introdujo una clasificación para las fusiones y para las escisiones. ¿Qué hay? Fusiones y escisiones reorganizativas y fusiones y escisiones adquisitivas. Y dependiendo de una o de otra, las implicaciones fiscales son diferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas utilizaban las fusiones única y exclusivamente para tomar una sociedad con muchas pérdidas, absorberla por parte de una sociedad que tenía muy buenos beneficios y sobre esa base, al traslapar los patrimonios, generar un efecto, las pérdidas de una
enjugaban las ganancias de la otra y el efecto fiscal era pagar menos impuestos. A raíz de esta situación, lo que se hizo fue generar esta reforma que de lo que trata es de evitar este tipo de situaciones. Es decir, de lo que se trata es que fiscalmente la fusión debe tener una finalidad eminentemente económica en el sentido de aunar esfuerzos y no ya de simplemente adquirir patrimonio. Más allá de esa clasificación fiscal, también es importante prever para identificar si pese al proceso de fusión puede considerarse que hubo una enajenación de activos con las implicaciones fiscales que esto lleva. Por ejemplo, si la operación está grabada o no está grabada con IVA. Eso es muy importante. Y en quinto lugar hay que tener en cuenta los efectos regulatorios. ¿Por qué? Porque las implicaciones que puede tener una fusión en el mercado, al ser una integración empresarial, hay que constatar que no se requiere autorización o notificación a las entidades encargadas de la inspección, control y vigilancia de las compañías, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque si se requieren esos permisos, adicionalmente a todos los trámites internos que hay que hacer al interior de las compañías, debe realizarse un trámite adicional que es pedir autorizaciones a las superintendencias. Hay que verificar que no se requiera, por supuesto, de esa autorización previa para su realización o que de requerirse, en el caso de las sociedades vigiladas, como ya les estaba yo comentando, que ese proceso ante las autoridades se encuentre realizado debidamente y que se obtengan consecuencialmente las autorizaciones que prevé la ley y las circulares externas que para estos efectos existen. ¿Cuáles son las clases de fusiones? ¿Qué tipo de fusiones existen? En la legislación comercial, todo el régimen de sociedades encontramos que existen varios tipos de fusiones. El primero es la fusión por absorción, el segundo es la fusión por creación, el tercero es la fusión impropia y el cuarto es la fusión abreviada, que es una figura incluida en la ley 1258 de 2008. Es muy importante recordar, como se indicó previamente, que para efectos fiscales tenemos que las operaciones de fusión se clasifican además en fusiones reorganizativas o fusiones adquisitivas. Todo esto depende del criterio de vinculación que se utilice para efectos de hacer esta integración empresarial. Bien, aquí que se mira quién es el beneficiario final de las sociedades intervinientes. En conclusión, podemos decir que el proceso de fusión de sociedades, además del carácter complejo que implica llevar a cabo su materialización, requiere de la integración de varios equipos de profesionales de varias disciplinas para permitir consolidar situaciones económicas, legales, financieras y tributarias de una sociedad o sociedades para que obviamente estos intereses puedan verse realmente enfocados hacia una finalidad común. En nuestro estudio profesional hemos realizado varias fusiones de compañías y podemos prestarle la colaboración debida para estos fines. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio, y los espero en el próximo episodio donde vamos a tratar la compraventa de compañías.